¿Recuerdas el río Éufrates, mencionado tantas veces en las Escrituras? Pues algo extraño está ocurriendo allí, y podría ser más importante de lo que imaginamos. Este río, que durante milenios dio vida a civilizaciones enteras, hoy se está secando ante nuestros propios ojos. Pero lo más impactante no es la sequía, sino lo que está apareciendo en su fondo. Imagínate ver, por primera vez en siglos, figuras misteriosas talladas en piedra antigua, cadenas gigantes corroídas por el tiempo, como si hubieran contenido algo o a alguien, y antiguos instrumentos enterrados que, al ser tocados por el viento, emiten sonidos que muchos describen como trompetas celestiales. ¿Estará el Éufrates revelándonos algo que fue profetizado hace miles de años? Pero eso no es todo. En el mismo momento en que estos fenómenos cobran vida en Oriente Medio, el estado de Texas fue devastado por una tormenta de proporciones apocalípticas que surgió de la nada, sin advertencia meteorológica previa. ¿Estamos presenciando una sincronía extraordinaria? ¿O acaso estas son las señales divinas que las Escrituras sagradas nos advirtieron observar con atención? ¿Podría ser este el llamado final antes del regreso prometido de Cristo? Permanece aquí conmigo mientras desentrañamos estos misterios fascinantes. Y no olvides activar la campanita y suscribirte para continuar explorando juntos estas revelaciones proféticas y descubrimientos que desafían nuestra comprensión del mundo. Durante incontables milenios, el caudaloso río Éufrates ha sido mucho más que una simple corriente de agua. Ha sido el latido del corazón de la civilización humana, serpenteando majestuosamente a través de territorios que antiguamente conformaban Mesopotamia, esa región legendaria conocida como la cuna de la humanidad. Desde las primeras páginas del libro de Génesis hasta las profecías más complejas del Apocalipsis, este río sagrado ha ocupado un lugar central en la narrativa divina. Su importancia trasciende lo geográfico para adentrarse en dimensiones espirituales y proféticas que han fascinado a eruditos durante siglos. Sin embargo, en nuestros días, estamos siendo testigos de algo completamente sin precedentes en la historia registrada. Este río ancestral, que ha resistido sequías, guerras y el paso de imperios enteros, ahora se encuentra en un proceso de desaparición que ha alarmado tanto a científicos como a estudiosos de las profecías bíblicas. Las Escrituras sagradas nos hablan de un momento específico en los últimos tiempos, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente. Este pasaje del Apocalipsis 16:12 ha sido interpretado durante generaciones como una metáfora espiritual, una alegoría sobre eventos futuros. Pero hoy en día, cuando observamos las imágenes satelitales más recientes, cuando leemos los informes directos enviados desde Irak, Siria y Turquía, nos encontramos con una realidad que desafía cualquier interpretación meramente simbólica. Las aguas efectivamente están retrocediendo a un ritmo vertiginoso. Los embalses que una vez rebosaban de vida acuática ahora muestran fondos agrietados y secos. Los agricultores que por generaciones dependieron de estas aguas para irrigar sus cultivos, ahora contemplan campos devastados por la sequía. Comunidades enteras que construyeron sus tradiciones alrededor de este río se ven obligadas a migrar mientras los niveles de agua alcanzan mínimos que nunca antes se habían registrado en la historia moderna. A primera vista, cualquier observador podría atribuir esta catástrofe a factores ambientales conocidos, cambios climáticos globales, sequías prolongadas o quizás una gestión inadecuada de los recursos hídricos por parte de los gobiernos de la región. Pero para aquellos que toman las Escrituras sagradas con la seriedad que merecen,
El momento preciso y la magnitud apocalíptica de este fenómeno no pueden ser descartados como mera coincidencia. El secado del Éufrates no representa únicamente una crisis ecológica de proporciones monumentales. Constituye el eco directo de una profecía escrita hace aproximadamente 2000 años. ¿Acaso es posible que la visión que Juan el Apóstol recibió durante su exilio en la misteriosa isla de Patmos se esté manifestando ante nuestros ojos en tiempo real? Estamos presenciando el cumplimiento literal de palabras que durante siglos fueron consideradas simbólicas, y mientras las aguas continúan su misteriosa retirada, fenómenos extraordinarios comienzan a emerger desde las profundidades del lecho fluvial. Estructuras arqueológicas de civilizaciones perdidas, reliquias antiguas de valor incalculable e incluso entradas a sistemas de cuevas que habían permanecido sellados durante milenios, todo esto está siendo expuesto a la luz del día por primera vez en la historia humana. La pregunta que resuena con mayor fuerza es si estos descubrimientos forman parte de un plan divino más amplio. ¿Acaso estos secretos estaban destinados a revelarse únicamente durante los días finales de la historia humana? ¿Estamos siendo testigos de una revelación gradual de misterios que Dios había reservado para este momento específico? Mientras las aguas del río Éufrates continúan su descenso misterioso y acelerado, el paisaje que emerge de las profundidades está revelando mucho más que simples vestigios de civilizaciones antiguas. Está desenterrando ecos de algo infinitamente más profundo y perturbador. Recientemente, un hallazgo extraordinario a lo largo de las orillas recién expuestas ha enviado ondas de conmoción tanto a través de la comunidad arqueológica internacional como entre círculos de eruditos especializados en profecías bíblicas. Los investigadores han descubierto un objeto de bronce antiguo, completamente diferente a cualquier artefacto previamente catalogado en los registros arqueológicos mundiales. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Este misterioso objeto había permanecido enterrado bajo múltiples capas de sedimento y tiempo, oculto en las profundidades del río durante lo que podrían ser milenios enteros. Al principio, cuando el artefacto fue extraído de su sepultura milenaria, parecía ser simplemente otra pieza corroída de equipamiento bélico antiguo, o quizás algún tipo de reliquia ceremonial sin mayor significado. Los investigadores inicialmente no le prestaron una atención especial, clasificándolo como otro hallazgo interesante, pero no extraordinario. Sin embargo, cuando los especialistas comenzaron a manipular y examinar el objeto más detenidamente, algo completamente inesperado ocurrió. El viento comenzó a filtrarse a través de su estructura interna hueca y fracturada, y de su interior emergió un sonido que helaba la sangre de quienes lo escuchaban. No se trataba de un silbido común o un zumbido ordinario como el que podrían producir otros objetos metálicos antiguos. El sonido que emanaba de este artefacto era profundo, grave
vibrante, resonando con una intensidad que parecía traspasar las mismas piedras del suelo. Era como el eco de una trompeta ancestral, reverberando a través de antiguos muros de piedra, un sonido resonante e inconfundible que parecía llevar en sí mismo el peso de la eternidad. Las descripciones de quienes han tenido la oportunidad de escuchar este fenómeno varían, pero todas coinciden en aspectos fundamentales. Algunos lo han descrito como un sonido lúgubre, cargado de una melancolía antigua. Otros lo caracterizan como imperioso, como si llevara consigo una autoridad que trasciende lo humano. Pero casi sin excepción, todos los que han experimentado este sonido han llegado a la misma conclusión inquietante. No parece haber sido diseñado por manos mortales. Cuando los eruditos procedieron a limpiar más meticulosamente el objeto, sus descubrimientos se volvieron aún más asombrosos y perturbadores. La superficie del artefacto no era lisa como inicialmente habían supuesto. En lugar de eso, estaba completamente cubierta de marcas extrañas, tenues, pero claramente deliberadas, grabadas con una precisión que desafiaba cualquier explicación simple. Algunos de estos símbolos mostraban una clara semejanza con escritura hebrea antigua, caracteres que los expertos en lenguas bíblicas pudieron reconocer inmediatamente. Pero otros símbolos eran completamente diferentes, pareciendo representar figuras estilizadas con alas extendidas, capturadas en lo que parecía ser un movimiento perpetuo de vuelo. Estas no eran decoraciones casuales o meramente ornamentales. Cada marca, cada símbolo, cada línea grabada parecía haber sido inscrita con una intencionalidad específica, como si hubieran sido diseñadas para transmitir un mensaje crucial a través de las barreras del tiempo. ¿Acaso podrían ser estos mensajes de origen celestial? ¿Códigos divinos destinados a ser descifrados únicamente en estos tiempos finales? ¿O quizás advertencias solemnes dejadas por civilizaciones antiguas que poseían conocimientos que hemos perdido? Mientras más profundizaban los investigadores en el estudio de estos símbolos enigmáticos, más intensa se volvía la conversación entre teólogos especializados y expertos en profecías bíblicas. Un versículo específico comenzó a surgir repetidamente en estas discusiones, tocando fibras profundas en los corazones y mentes de quienes estudian las Escrituras. Apocalipsis 11:15. Este poderoso pasaje declara: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta trompeta específica, la séptima y final en una serie de juicios divinos descritos en el Apocalipsis, representa la culminación absoluta del plan redentor de Dios y el establecimiento definitivo del reino eterno de Cristo en la tierra. Hasta este momento, la mayoría de los eruditos habían interpretado esta trompeta de manera simbólica, un instrumento invisible y espiritual que anunciaría eventos de naturaleza puramente celestial. Pero con este extraño y misterioso instrumento ahora físicamente presente en la tierra, descubierto precisamente cerca del mismo río que es mencionado prominentemente en las profecías del Apocalipsis, muchos especialistas están comenzando a preguntarse algo revolucionario. ¿Podría la séptima trompeta ser mucho más literal de lo que jamás habíamos imaginado? En años recientes, personas de todas partes del mundo han grabado y documentado sonidos inexplicables, similares a trompetas que parecen provenir directamente del cielo. Algunos de estos fenómenos acústicos han sido registrados específicamente sobre regiones del Medio Oriente. Otros han resonado sobre Israel e incluso algunos han sido detectados en los alrededores de la ciudad sagrada de Jerusalén.
¿Acaso este objeto ancestral está resonando con algún tipo de frecuencia celestial que trasciende nuestra comprensión científica actual? Podría ser que este artefacto funcione como una especie de llave física, conectada de manera misteriosa con eventos de naturaleza espiritual que están por desarrollarse. Si este instrumento es verdaderamente el instrumento del juicio final descrito en las profecías, entonces el momento de su descubrimiento adquiere un significado profundamente inquietante. Con conflictos militares intensificándose en regiones orientales, caos climático devastando territorios occidentales y el Éufrates, ese río profético por excelencia, secándose literalmente ante nuestros ojos, el simbolismo se vuelve imposible de ignorar. Una verdad permanece absolutamente clara e innegable. La tierra misma está gimiendo bajo el peso de transformaciones monumentales. Los cielos se están agitando con fenómenos inexplicables, y esta trompeta antigua podría estar emitiendo mucho más que simples corrientes de aire. Podría estar proclamando la proximidad inminente del regreso del Rey de Reyes. Mantente conectado con nosotros, porque lo que el río Éufrates continúe revelando en los días venideros podría alterar fundamentalmente nuestra comprensión de la realidad. Activa las notificaciones, suscríbete a nuestro canal y prepárate espiritualmente. Las señales proféticas no se limitan a aproximarse en el futuro, ya están manifestándose ante nuestros ojos en el presente. Mientras las aguas del río Éufrates continúan retrocediendo de manera alarmante y completamente sin precedentes en la historia moderna, otro descubrimiento verdaderamente extraordinario ha emergido, dejando completamente atónitos a eruditos, arqueólogos y creyentes de todo el mundo. Después de un poderoso deslizamiento de tierra que sacudió violentamente el sedimento acumulado durante milenios en el antiguo lecho del río, una estructura monumental de piedra ha sido revelada. Una construcción que había permanecido enterrada bajo innumerables capas de limo y el implacable paso del tiempo. Pero esta no es una ruina arqueológica ordinaria, de las muchas que han sido descubiertas en esta región históricamente rica. Lo que convierte este monumento en algo verdaderamente notable y perturbador son los tallados extraordinariamente intrincados que han sido grabados en su superficie con una maestría que desafía cualquier explicación convencional. En la superficie de esta estructura ancestral, se pueden observar claramente un par de alas vastas y majestuosas, extendidas en toda su magnificencia, acompañadas de criaturas completamente cubiertas de ojos que guardan una semejanza inquietante y prácticamente innegable con las entidades celestiales vívidamente descritas en las visiones proféticas del profeta Ezequiel, específicamente en el primer capítulo de su libro. La similitud entre estas imágenes grabadas en piedra y los relatos bíblicos es demasiado precisa y detallada como para ser descartada como mera coincidencia o interpretación forzada. En el libro profético de Ezequiel, el vidente describe con extraordinario detalle una visión sobrenatural de seres celestiales, criaturas vivientes dotadas de múltiples alas, irradiando una luz sobrenatural y poseyendo innumerables ojos que parecían observar simultáneamente en todas las direcciones. Las similitudes entre este relato bíblico milenario y las marcas descubiertas en el pilar recientemente expuesto son tan llamativas que resulta imposible ignorarlas, incluso para los más escépticos. Algunos especialistas en arqueología bíblica ya han propuesto teorías fascinantes sobre el propósito original de este pilar. Sugieren que podría haber formado parte de un altar ancestral de dimensiones monumentales, o quizás funcionado como un hito sagrado de importancia crucial,
un marcador físico y tangible que señalaba un lugar donde el reino celestial había tocado literalmente la tierra terrenal. Otros investigadores van aún más lejos en sus interpretaciones. Para estos eruditos, esto no representa simplemente una maravilla arqueológica de valor histórico incalculable. Es una señal profética directa, un símbolo divino cargado de significado espiritual, un susurro directo del reino celestial que sugiere que algo infinitamente más profundo y trascendental se está agitando en las dimensiones espirituales que rodean nuestro mundo físico. ¿Acaso es posible que las huestes angelicales, que han permanecido en silencio a los ojos del mundo durante tanto tiempo, se estén preparando para manifestarse nuevamente de manera visible y tangible? ¿Podría este sitio específico funcionar como algún tipo de umbral o portal entre el reino terrenal y las dimensiones divinas? Un punto de contacto que ahora ha sido descubierto precisamente en un tiempo de agitación espiritual global sin precedentes. El momento específico de este descubrimiento adquiere una relevancia especialmente provocativa e inquietante. Este hallazgo emerge precisamente mientras el río Éufrates, que es referenciado repetidamente y con gran prominencia en el libro del Apocalipsis, experimenta el dramático fenómeno de secado que el capítulo 16 del Apocalipsis vincula específicamente con la preparación de los eventos finales de la historia humana. En esa profecía apocalíptica específica se describe cómo ángeles poderosos son enviados desde el trono de Dios y cómo grandes batallas de naturaleza espiritual comienzan a desarrollarse en múltiples dimensiones de la realidad. La revelación de esta estructura milenaria, adornada con símbolos inconfundiblemente angelicales, no puede evitar plantear interrogantes profundos y serios sobre la naturaleza de los tiempos en que vivimos. Estamos siendo testigos directos del cumplimiento de profecías bíblicas que se desarrollan literalmente ante nuestros ojos. Se está volviendo progresivamente más delgado el velo espiritual que separa nuestro mundo físico de las realidades celestiales. Lo que una vez estuvo completamente oculto bajo las aguas sagradas del Éufrates, ahora está siendo meticulosamente descubierto y expuesto a la luz del día. Y con cada nueva revelación, cada nuevo hallazgo que emerge de las profundidades, parecemos estar acercándonos inexorablemente a una era donde los misterios ancestrales de las escrituras bíblicas ya no serán únicamente objeto de estudio académico o contemplación teológica, sino que serán revelados pieza por pieza en la realidad tangible. Quizás este fenómeno trasciende el ámbito puramente arqueológico o científico. Quizás representa una llamada de despertar espiritual dirigida a toda la humanidad. Una invitación divina a prestar atención a señales que han estado ocultas durante milenios, pero que ahora emergen en el momento preciso. La pregunta fundamental no es meramente si esta constituye una señal directa de Dios, sino si nosotros, como humanidad, estamos preparados para escuchar con atención, ver con claridad y responder con sabiduría a lo que se nos está revelando. Mantente alerta y vigilante, porque las señales proféticas se están desarrollando con una rapidez que desafía cualquier precedente histórico. Y si deseas formar parte activa del proceso de descubrir la verdad que se oculta detrás de estos misterios bíblicos, estas manifestaciones de profecía divina y estas maravillas sobrenaturales que desafían toda explicación convencional, asegúrate de activar las notificaciones y suscribirte a nuestro canal. Lo que ha permanecido oculto durante milenios está siendo revelado sistemáticamente ante nuestros ojos, y esto podría representar únicamente el comienzo de revelaciones aún más extraordinarias que están por venir. En una región particularmente agrietada y cavernosa, situada a lo largo del lecho completamente seco del río Éufrates,
Un grupo de arqueólogos experimentados, acompañados por trabajadores locales que conocían el terreno como la palma de su mano, realizó un descubrimiento que los dejó completamente impactados y profundamente perturbados. Mientras excavaban meticulosamente una cornisa de piedra ancestral que había colapsado desde la orilla del río debido a la sequía extrema, se toparon con algo que desafiaría cualquier explicación convencional: un conjunto masivo y aterrador de restricciones de hierro antiguas, enterradas a profundidades extraordinarias dentro del mismo lecho rocoso de la región. Estas no eran cadenas comunes y corrientes como las que podrían encontrarse en sitios arqueológicos ordinarios. Cada eslabón individual de estas cadenas ancestrales era más grueso que el antebrazo de un hombre adulto completamente desarrollado. El metal había sido corroído por el implacable paso del tiempo, adquiriendo un color oxidado que hablaba de siglos o quizás milenios de antigüedad, pero extrañamente permanecía estructuralmente intacto, como si hubiera sido preservado de manera sobrenatural para un momento específicamente designado en la historia. Lo que envió escalofríos auténticos por las espinas de cada miembro del equipo de excavación no fue únicamente el tamaño monumentalmente imposible de estas cadenas o su ubicación geográfica inexplicable, sino las marcas específicas que habían sido grabadas en su superficie. A lo largo de toda la longitud de cada grillete de hierro había símbolos meticulosamente grabados que desafiaban cualquier intento de explicación rápida o categorización simple. Algunos de estos símbolos mostraban una clara semejanza con el hebreo antiguo, caracteres que los expertos en lenguas bíblicas podían reconocer inmediatamente. Pero otros reflejaban patrones completamente diferentes: estrellas de configuraciones extrañas, soles con rayos inusuales, figuras claramente aladas en posturas de movimiento, y lo que algunos eruditos especializados se han referido como sellos predámicos. Estos sellos misteriosos son teorizados por investigadores que trabajan en los márgenes de la arqueología convencional como pertenecientes a un período temporal anterior a cualquier civilización conocida por la historia moderna, posiblemente originándose en la era de la primera rebelión registrada en las escrituras celestiales. Inmediatamente después del descubrimiento, este hallazgo extraordinario atrajo la atención directa hacia un versículo particularmente inquietante y perturbador en las Escrituras Sagradas. Segunda de Pedro 2:4 declara con absoluta claridad: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Hasta este momento histórico, ese pasaje bíblico específico había sido tratado en gran medida como una metáfora teológica profunda, una alegoría espiritual sobre conceptos abstractos de justicia divina y castigo celestial. Pero ahora surge una pregunta revolucionaria: ¿qué sucedería si este pasaje no fuera metafórico en absoluto? ¿Qué implicaciones tendría si esas cadenas descritas en las Escrituras fueran completamente reales y literales y acabaran de ser desenterradas en nuestro tiempo? Luego surge otro pasaje bíblico aún más específico y geográficamente preciso. Apocalipsis 9:14 contiene una orden directa y escalofriante: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. La ubicación geográfica exacta coincide perfectamente. El lenguaje específico es idéntico. Y ahora tenemos cadenas físicas, tangibles, reales, emergiendo del suelo mientras el lecho del río retrocede, debido a una sequía prolongada que no tiene precedentes en la historia registrada. ¿Acaso es posible que estas sean las mismas restricciones que una vez mantuvieron cautivos a los ángeles caídos mencionados específicamente en esa profecía apocalíptica?
Estamos contemplando evidencia física de prisiones espirituales que han existido durante milenios. La zona de este descubrimiento se ha transformado rápidamente en un punto de reunión magnético para una diversidad extraordinaria de visitantes, creyentes devotos, escépticos científicos y eruditos académicos por igual. Algunos llegan al lugar para orar fervientemente, otros para estudiar y analizar los hallazgos con rigor científico, y otros simplemente para presenciar con sus propios ojos la historia siendo reescrita en tiempo real. Los aldeanos locales que han vivido en la región durante generaciones enteras han comenzado a susurrar inquietamente sobre ecos metálicos extraños que reverberan misteriosamente durante las horas nocturnas. Estos sonidos, según testimonian, no provienen de maquinaria moderna o actividad humana normal, sino que parecen emerger de algo mucho más profundo y primordial. Se dice que la atmósfera misma alrededor del sitio del descubrimiento se siente fundamentalmente diferente a cualquier otro lugar, más pesada, cargada de electricidad espiritual, perturbadoramente inquietante. Muchos observadores escépticos descartan estas sensaciones como mera sugestión psicológica o histeria colectiva. Sin embargo, otros visitantes insisten categóricamente que estas sensaciones constituyen una advertencia genuina, una señal de que algo ancestral y poderoso se está despertando después de siglos de letargo forzado. El río Éufrates no es un curso de agua ordinario en la geografía mundial. Es sagrado según múltiples tradiciones, profético según las Escrituras y directamente conectado con los eventos finales de la historia humana según las profecías bíblicas. Entonces, ¿qué significado específico tienen estos brazaletes de hierro monumentales? ¿Acaso representan los restos físicos de una prisión sobrenatural que ha funcionado durante milenios? Y si estas cadenas ancestrales se están debilitando o rompiendo progresivamente, entonces surge la pregunta más inquietante de todas. ¿Quién o qué está siendo gradualmente liberado de su cautiverio milenario? Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás, y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Una verdad permanece cristalina e innegable. Esto trasciende completamente el ámbito de la arqueología convencional. Esto constituye escatología desarrollándose en tiempo real ante nuestros ojos. La profecía bíblica puede no estar simplemente haciendo eco a través de los siglos. Puede estar manifestándose y desarrollándose literalmente ante nuestra vista. La pregunta que permanece suspendida en el aire como una espada de Damocles es escalofriante en su simplicidad. ¿Estamos verdaderamente preparados para enfrentar lo que puede emerger después de estos descubrimientos? En semanas recientes, señales verdaderamente aterradoras han comenzado a manifestarse por todo el firmamento celestial, iniciando con una tormenta completamente sin precedentes que devastó el estado de Texas de manera absolutamente impredecible. Lo que comenzó como una advertencia meteorológica aparentemente rutinaria y ordinaria, se transformó rápidamente en una pesadilla de proporciones bíblicas que nadie había anticipado. Granizos del tamaño de pelotas de béisbol profesional comenzaron a caer del cielo como proyectiles, golpeando casas con fuerza destructiva, destrozando completamente automóviles estacionados e hiriendo a docenas de personas que fueron sorprendidas por la intensidad sobrenatural del fenómeno.
Vientos que alcanzaron la fuerza devastadora de huracanes, categoría 5, comenzaron a desgarrar ciudades enteras como si fueran de papel, arrancando techos completos de edificios residenciales y comerciales, derribando líneas eléctricas de alta tensión como si fueran hilos, y dejando comunidades enteras completamente sumidas en la oscuridad más absoluta. Las aguas de inundación se precipitaron por las calles urbanas y rurales con una furia indescriptible, cortando carreteras principales y dejando barrios enteros completamente aislados del mundo exterior. Pero no fue únicamente la destrucción física masiva lo que sacudió a la población hasta su núcleo más profundo. Fue lo que miles de testigos presenciales observaron en el cielo durante los momentos previos a la tormenta. Justo antes de que la tormenta desatara toda su furia apocalíptica, el cielo sobre las ciudades de Dallas y Houston se transformó dramáticamente, adquiriendo un color rojo brillante e intenso que desafiaba cualquier explicación meteorológica convencional. No se trataba del tinte rojizo usual que caracteriza los atardeceres ordinarios, sino de un color parecido a la sangre fresca que parecía pulsar y cambiar dinámicamente con las corrientes del viento, como si fuera un organismo vivo respirando en el firmamento. Videos de alta definición del fenómeno se extendieron viralmente por todas las redes sociales, mientras miles y miles de testigos oculares describían un momento que se sintió genuinamente apocalíptico. Algunos observadores declararon que parecía fuego celestial manifestándose directamente en el cielo. Otros rompieron en llanto, completamente convencidos de que acababan de presenciar una señal celestial de importancia profética monumental. Luego, casi inmediatamente después de esta manifestación sobrenatural, eventos extraordinarios y perturbadores comenzaron a surgir simultáneamente de todas las regiones del mundo. En el Medio Oriente, un terremoto completamente inesperado golpeó partes de Siria y Jordania con temblores que se sintieron hasta la ciudad sagrada de Jerusalén. Los sismólogos expertos no habían previsto que las líneas de falla conocidas en la región causaran tal terremoto. Los científicos se apresuraron desesperadamente por encontrar explicaciones geológicas convencionales, pero el momento específico y la intensidad del evento no podían ser descartados como mera coincidencia natural. En la misma noche exacta llegaron reportes alarmantes desde Sudamérica y regiones de Asia Oriental, describiendo cielos sangrientos idénticos a los observados en Texas, acompañados de sonidos misteriosos similares a trompetas que parecían provenir directamente del firmamento, fenómenos acústicos sin origen científico claro o explicación racional. ¿Acaso toda esta sincronía global podría ser una simple coincidencia estadística? ¿O existe algo infinitamente más profundo manifestándose ante nuestros ojos? Algo de lo cual las Escrituras Sagradas nos advirtieron específicamente que observáramos con atención. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, Jesús advirtió solemnemente a sus discípulos que en los últimos días habría señales extraordinarias en el sol, la luna y las estrellas, y que las naciones de la tierra estarían en angustia constante debido al rugido violento y la agitación supernatural del mar. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, Cristo hizo eco del mismo mensaje profético con palabras aún más específicas, declarando que habría visiones espantosas y grandes señales sobrenaturales procedentes directamente del firmamento celestial. Estas no eran meramente palabras poéticas pronunciadas para impresionar a sus seguidores. Constituían marcadores específicos y detallados para un tiempo de ajuste de cuentas divino, señales inequívocas que identificarían una era particular en la historia humana.
Algunos observadores contemporáneos argumentan que estos fenómenos son eventos completamente naturales, impulsados únicamente por el cambio climático global o por placas tectónicas en constante movimiento. Pero otros, especialmente aquellos que abrazan la autoridad absoluta de las escrituras sagradas, están formulando preguntas completamente diferentes. ¿Acaso estamos presenciando los dolores de parto proféticos que preceden al regreso glorioso de Cristo? ¿Son estas manifestaciones físicas parte del proceso divino que llevará a la segunda venida del Mesías? El apóstol Pablo escribió con extraordinaria claridad en Romanos capítulo 8 que toda la creación ha estado gimiendo en expectativa, esperando ansiosamente ser liberada de la decadencia que caracteriza este mundo caído. ¿Acaso estas tormentas sobrenaturales, terremotos inesperados y cielos que cambian de color constituyen manifestaciones físicas de ese gemido cósmico descrito en las Escrituras? Alrededor del mundo entero, la creación misma parece estar temblando con una intensidad que no tiene precedentes en la historia moderna. Las tormentas se intensifican dramáticamente más allá de cualquier patrón meteorológico conocido. Los desastres naturales crecen exponencialmente más frecuentes y destructivos. Luces inexplicables y sonidos misteriosos llenan los cielos de manera regular. Cada evento individual podría ser explicado científicamente por sí solo, pero cuando todos estos fenómenos son considerados en conjunto, un patrón inquietante comienza a emerger. Un patrón que coincide perfectamente con las advertencias proféticas escritas hace miles de años por profetas que afirmaban haber recibido revelaciones directas de Dios. Entonces, ¿qué significado específico tiene todo esto? ¿Estamos verdaderamente presenciando el cumplimiento de profecías bíblicas desarrollándose sistemáticamente ante nuestros ojos? ¿Son estas las advertencias finales de que el Rey de Reyes está preparándose para regresar a la tierra, mientras los cielos se sacuden con fenómenos inexplicables y la tierra gime bajo el peso de transformaciones monumentales? Una verdad permanece absolutamente firme e inmutable. Las escrituras bíblicas nos exhortan a mantenernos vigilantes y alertas. Estos eventos pueden no ser coincidencias fortuitas, pueden constituir alarmas divinas, sonando simultáneamente por todo el mundo, llamando a la humanidad al arrepentimiento y la preparación espiritual. La pregunta fundamental que cada individuo debe responder personalmente es: ¿estamos verdaderamente preparados para escuchar y responder a estas alarmas celestiales? Algo verdaderamente extraordinario y perturbador está sucediendo en las profundidades del río Éufrates que trasciende cualquier explicación convencional. Mientras las aguas continúan secándose a un ritmo que desafía todos los precedentes históricos, misterios ancestrales que han permanecido ocultos durante milenios están emergiendo sistemáticamente a la superficie. Sonidos misteriosos que guardan una semejanza inquietante con trompetas celestiales hacen eco regularmente por el aire de la región. Cadenas masivas de metal oxidado, enterradas durante siglos en el lecho del río, están siendo expuestas a la luz del día. Representaciones artísticas inquietantes de seres claramente alados, que algunos interpretan como arcángeles bíblicos, han sido descubiertas talladas en piedras ancestrales. Durante siglos incontables, este río majestuoso ha estado intrínsecamente ligado a las profecías más importantes sobre los tiempos finales. Ahora, el silencio milenario que ha reinado en sus profundidades se está rompiendo de manera dramática, y las implicaciones no pueden ser ignoradas por más tiempo. Simultáneamente, el mundo sobre la superficie se vuelve progresivamente más oscuro e inestable con cada día que pasa. Las naciones se desmoronan bajo el peso de conflictos internos e internacionales.
Las tormentas meteorológicas adquieren características cada vez más destructivas y sobrenaturales. La humanidad se encuentra más dividida que en cualquier otro momento de la historia registrada. ¿Acaso toda esta convergencia de eventos representa únicamente una serie de coincidencias extraordinarias? ¿O estamos siendo testigos directos de una llamada final para que la humanidad se arrepienta genuinamente antes de que sea demasiado tarde para cambiar el curso de los eventos? Algunos observadores continuarán insistiendo que todo esto es completamente natural y que no debemos dramatizar los eventos. Pero las escrituras bíblicas han advertido durante milenios sobre un tiempo específico cuando señales espirituales inequívocas y agitación global sin precedentes colisionarían en una sincronía perfecta. La pregunta crucial que cada individuo debe responder es: ¿estamos dispuestos a reconocer y ver estas señales con claridad? ¿Estamos suficientemente alertas a lo que Dios podría estar revelando a través de estos eventos antiguos y sobrenaturales que desafían toda explicación convencional? En la provincia siria de Raqqa, donde los niveles de agua alrededor de la presa del Éufrates han descendido a mínimos históricos, estructuras sumergidas durante siglos han sido expuestas, revelando lo que los arqueólogos creen son restos extraordinarios de la era bizantina. Entre los descubrimientos más impactantes se encuentran los contornos claramente definidos de lo que una vez fueron monasterios cristianos prósperos y cementerios sagrados que habían permanecido ocultos bajo las aguas durante generaciones enteras. En días particularmente soleados y claros, cuando el lago permanece quieto y poco profundo, lugareños e investigadores internacionales por igual han reportado vislumbres fantasmales de lápidas ancestrales bajo el agua, monumentos espectrales de un tiempo cuando esta región específica fue un centro vibrante del cristianismo oriental. Algunas de estas tumbas sumergidas se cree que pertenecen a cristianos siríacos, un grupo cuya historia espiritual se extiende directamente hasta los primeros siglos de la iglesia cristiana primitiva. Estos sitios sumergidos no poseen únicamente significado religioso incalculable, constituyen maravillas arquitectónicas de extraordinaria sofisticación. Detallados de complejidad asombrosa, frescos parcialmente preservados que aún muestran colores vibrantes, y columnas de mármol de gran altura sugieren que estos no fueron meramente capillas rurales modestas, sino centros verdaderamente vibrantes de adoración comunitaria y vida espiritual. El río Éufrates ha funcionado simultáneamente como preservador divino y revelador profético. Durante siglos incontables, estas ruinas descansaron perfectamente intactas bajo la superficie protectora del agua, completamente inalteradas y sin deterioro. Ahora, mientras las aguas retroceden obedeciendo a fuerzas que trascienden la comprensión humana, estas estructuras se alzan como testigos silenciosos pero elocuentes, tanto de fe antigua como de historia sagrada. Su emergencia representa un momento profundamente sobrio, un recordatorio poderoso de cómo la decadencia natural y el tiempo divino pueden estar trabajando en perfecta armonía de una manera que aún no comprendemos completamente, pero que claramente forma parte de un plan mayor. Más hacia el sur, en la ciudad iraquí de Ana, otro tesoro arqueológico de valor incalculable ha reemergido desde las profundidades, la ciudad perdida de Talbus. Mientras la sequía se extendió implacablemente por toda la región, y el agua en la presa de Haditha retrocedió hasta niveles nunca antes registrados, los arqueólogos quedaron completamente atónitos al descubrir una red extensa y compleja de ruinas ancestrales. Estas ruinas incluyen fundaciones de piedra maciza de construcción monumental, patios pavimentados de gran extensión, y lo que claramente parece ser el contorno arquitectónico de un palacio real de dimensiones impresionantes.
El arqueólogo iraquí Dr. Mohamed Yassoum anunció públicamente que al menos 80 monumentos históricos previamente completamente desconocidos habían sido desenterrados sistemáticamente alrededor del área, cada uno revelando nuevas piezas fascinantes del rompecabezas de la historia mesopotámica. Pero el descubrimiento más revolucionario en esta ubicación no fue únicamente la ciudad de Talbus. Fue la identificación confirmada de una metrópolis que perteneció al misterioso Imperio Mitanni. Esta civilización extraordinaria que floreció hace más de 3.400 años rara vez es mencionada en círculos académicos modernos o en libros de historia populares. Sin embargo, una vez ejerció poder político y militar a través de vastos territorios que ahora constituyen el norte moderno de Irak y Siria, controlando rutas comerciales vitales y recursos naturales estratégicos. Las ruinas desenterradas incluían un complejo administrativo verdaderamente grande, con muros monumentales de ladrillo de barro e inscripciones cuneiformes extraordinariamente bien preservadas, aún grabadas con claridad perfecta en bloques de piedra ancestral. Estas tabletas milenarias, preservadas milagrosamente por capas protectoras de limo y el paso inexorable del tiempo, contienen registros detallados de vida económica, política y social, escritos en un sistema de escritura que muy pocos especialistas en el mundo moderno pueden descifrar completamente. Lo que hace este descubrimiento aún más misterioso e inexplicable es la condición extraordinariamente bien preservada en que las estructuras fueron encontradas. Los arqueólogos especializados creen que un terremoto masivo, seguido inmediatamente por inundaciones catastróficas, probablemente enterró la ciudad completa de manera súbita e inesperada, protegiéndola eficazmente de la erosión natural durante milenios. El secado dramático del Éufrates no destruyó estas ruinas preciosas. Las reveló en condiciones prácticamente prístinas, como si hubieran estado esperando este momento específico para emerger nuevamente a la luz. En el libro del Apocalipsis, capítulo 9, versículo 16, el apóstol Juan entrega una visión verdaderamente escalofriante que ha desconcertado a eruditos durante casi 2 milenios, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Una cifra verdaderamente asombrosa. 200 millones de combatientes organizados en una fuerza militar unificada. Durante siglos incontables, los especialistas en profecía bíblica han debatido intensamente si esta cifra astronómica debe interpretarse de manera completamente literal, representando un vasto ejército terrenal de soldados humanos, o simbólicamente representando una horda demoníaca sobrenatural desatada sobre el mundo en los tiempos finales. Independientemente de cuál interpretación específica sea la correcta, el mensaje central permanece cristalino e innegable. Un conflicto global de proporciones nunca antes vistas en la historia humana se aproxima, uno completamente diferente a cualquier guerra que la humanidad haya experimentado jamás. Algunos analistas militares contemporáneos argumentan convincentemente que tal número, una vez considerado completamente inconcebible e imposible, ahora se ha vuelto totalmente plausible en el contexto geopolítico moderno. Con el surgimiento de superpotencias militares a través de Asia y la creciente militarización de alianzas globales estratégicas, la posibilidad de un ejército compuesto por 200 millones de combatientes ya no puede ser descartada como una fantasía imposible. Únicamente la República Popular China mantiene la fuerza militar activa más grande del mundo entero, con más de 2 millones de personal militar en servicio activo, complementado por millones adicionales en roles de reserva y posiciones paramilitares estratégicas. Su estrategia militar a largo plazo y su creciente cooperación con regímenes autoritarios alrededor del mundo
señala claramente la formación de algo mucho más grande y significativamente más coordinado que los modelos de guerra tradicionales han sugerido históricamente. Más allá de China, la postura cada vez más audaz y confrontacional de Irán en todo el Medio Oriente y las maniobras geopolíticas progresivamente agresivas de Rusia también han levantado alarmas serias en círculos de inteligencia occidentales. Estas naciones, frecuentemente unidas en oposición directa a los intereses occidentales, forman el núcleo estratégico de lo que ahora se reconoce globalmente como la Alianza BRICS, una coalición militar y económica en rápido crecimiento que incluye Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, con numerosas otras naciones haciendo fila activamente para unirse a esta alianza antioccidental. Su fuerza militar combinada, recursos naturales estratégicos y alineación ideológica antioccidental plantea una pregunta verdaderamente inquietante. ¿Acaso podrían estas naciones constituir los reyes del Oriente mencionados específicamente en Apocalipsis 16:12? Ese pasaje profético específico declara: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. Esta profecía puede interpretarse tanto como el río secándose para crear un camino literal que facilite una invasión militar masiva, como un marcador profético que señala el surgimiento de una coalición de guerra oriental de proporciones bíblicas. Sin embargo, otros estudiosos de la profecía bíblica creen firmemente que la visión de Juan trasciende completamente la geopolítica humana convencional. Argumentan con evidencia bíblica que el ejército descrito en Apocalipsis no es meramente humano en su composición o naturaleza. Los versículos que rodean esta profecía específica, repletos de imágenes sobrenaturales, de fuego divino, azufre celestial, caballos con cabezas de león y humo que sale de sus bocas, sugieren claramente algo que va mucho más allá de carne y sangre humanas. El ejército profético, sostienen estos eruditos, puede ser fundamentalmente demoníaco en su naturaleza, un enjambre masivo de entidades espirituales malévolas, empoderadas sobrenaturalmente para atormentar y destruir a la humanidad rebelde. Apocalipsis, capítulo 9, vincula específicamente la liberación de estos 200 millones con el desatar de los 4 ángeles poderosos atados en el río Éufrates, enfatizando aún más el origen claramente sobrenatural de esta fuerza destructiva. Esta interpretación sobrenatural encuentra apoyo sólido en Efesios 6:12, donde el apóstol Pablo escribe con absoluta claridad: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si la guerra que se aproxima rápidamente es fundamentalmente más que política o militar, si es esencialmente espiritual en su naturaleza, entonces lo que se está reuniendo y organizando puede no ser completamente visible con ojos naturales. Estas tropas proféticas podrían representar una fusión aterradora, ejércitos humanos masivos influenciados y controlados por poderes demoníacos o fuerzas militares impulsadas por oscuridad invisible desatada cuando la restricción divina que actualmente mantiene a raya las fuerzas del mal es finalmente removida. Ya sea que esta profecía deba interpretarse de manera literal o simbólica, física o espiritual, la emergencia de este ejército profetizado señala claramente una convergencia aterradora de tensión global y cumplimiento bíblico acelerado. Mientras las alianzas militares se endurecen y cristalizan, mientras las naciones se agitan con odios ancestrales y ambiciones territoriales, y mientras señales sobrenaturales continúan manifestándose bajo las aguas del río Éufrates,
El mundo se precipita inexorablemente hacia una confrontación final que fue predicha en las Escrituras hace casi 2000 años. Y la verdad más aterradora de todas permanece inmutable. Estos 200 millones no se están movilizando para negociar tratados de paz o resolver conflictos diplomáticamente. Se están preparando para una guerra total. Una guerra que no será únicamente por territorio geográfico o recursos naturales, sino fundamentalmente por las almas eternas de la humanidad. Una guerra donde la profecía bíblica y la realidad geopolítica colisionarán en un enfrentamiento final. Gilgamesh se erige como una de las figuras más cautivadoras y enigmáticas de toda la literatura antigua que ha llegado hasta nuestros días. Descrito en los textos mesopotámicos como un rey extraordinario, un guerrero sin igual y, según muchas fuentes, un semidios de poder sobrehumano. Como gobernante supremo de la antigua ciudad de Uruk, una de las primeras metrópolis de la historia humana, se decía que Gilgamesh poseía una naturaleza híbrida extraordinaria. 2/3 divino y 1/3 humano, el producto de una intervención divina directa en los linajes reales de la antigüedad. La épica legendaria de Gilgamesh narra la historia del abrumador dolor del rey después de la muerte trágica de su compañero más querido, Enkidu, y su búsqueda desesperada y obsesiva por escapar del destino inevitable de la mortalidad humana. Este viaje épico lo lleva a través de encuentros con sabiduría ancestral, seres de naturaleza divina y finalmente hacia la verdad desgarradora de que la mortalidad constituye una parte integral e ineludible de la condición humana. Durante siglos incontables, eruditos académicos y escépticos de diversas disciplinas han debatido intensamente si Gilgamesh fue una figura histórica completamente real o simplemente una representación simbólica de ideales culturales mesopotámicos. Sin embargo, en el año 2003, ese debate académico tomó un giro absolutamente dramático e inesperado, cuando un equipo arqueológico alemán altamente especializado, liderado por el renombrado Dr. Jörg Fassbinder, afirmó haber localizado lo que creían podría ser la tumba física real de Gilgamesh. Utilizando tecnología de vanguardia, incluyendo magnetometría avanzada e imágenes satelitales de alta resolución, el equipo identificó ruinas masivas sumergidas debajo de las aguas en declive del río Éufrates, específicamente cerca del sitio arqueológico de la antigua Uruk, en el Irak moderno. Lo que encontraron envió ondas de choque reverberando a través de las comunidades arqueológicas y religiosas de todo el mundo. Fassbinder y su equipo de expertos reportaron el descubrimiento de una estructura verdaderamente vasta que coincidía perfectamente con descripciones detalladas encontradas en la épica de Gilgamesh, incluyendo diseños arquitectónicos complejos, muros de dimensiones monumentales y fundaciones que los expertos creían de origen claramente babilónico. Pero lo más asombroso y perturbador de todo fue el supuesto desenterramiento de un esqueleto parecido al humano, pero de proporciones absolutamente imposibles, estimado en más de 17 pies de altura. Una figura de tales dimensiones no solo desafía completamente la biología moderna y todo lo que conocemos sobre la anatomía humana, sino que hace eco perfectamente del mismo lenguaje específico usado para describir gigantes ancestrales, tanto en textos mesopotámicos como en narrativas bíblicas. La idea de que esto podría ser verdaderamente el lugar de descanso final de Gilgamesh, una figura durante mucho tiempo considerada como existente únicamente en el reino del mito y la leyenda, plantea preguntas profundas que van mucho más allá del ámbito de la arqueología convencional. Las implicaciones de tal descubrimiento
trascienden completamente el interés académico para adentrarse en territorios que desafían nuestra comprensión fundamental de la historia antigua. Si la tumba verdaderamente pertenece a Gilgamesh, entonces mucho de lo que los eruditos modernos han descartado categóricamente como leyenda pura podría haber estado firmemente enraizado en eventos históricos reales. La arquitectura específica, los artefactos descubiertos e incluso las condiciones geológicas particulares alrededor del sitio parecen corresponder con extraordinaria precisión a la narrativa que ha sido preservada durante milenios en tabletas cuneiformes ancestrales. Según la épica ancestral, Gilgamesh fue enterrado bajo las aguas del río Éufrates después de que el flujo del río fuera temporalmente desviado. Una hazaña verdaderamente increíble de ingeniería antigua que desafía nuestro entendimiento de las capacidades tecnológicas de esa era. Notablemente, el método exacto descrito en la épica milenaria se alinea perfectamente con lo que el equipo de Fassbinder descubrió. Tumbas completamente sumergidas que solo fueron hechas visibles cuando los niveles del río cayeron dramáticamente debido a sequía extrema y construcción de represas modernas. Sin embargo, a pesar del potencial absolutamente revolucionario de este descubrimiento, la historia rápidamente se volvió envuelta en un silencio misterioso e inquietante. Las confirmaciones oficiales por parte de autoridades arqueológicas o gubernamentales nunca se materializaron públicamente. Los medios de comunicación que inicialmente reportaron el hallazgo con gran fanfarria fueron posteriormente silenciados de manera sistemática. El sitio del descubrimiento, ubicado en una región políticamente inestable y plagada de conflictos, se volvió completamente inaccesible para investigadores independientes que deseaban verificar los hallazgos. Algunos teóricos de la conspiración creen firmemente que el descubrimiento fue deliberadamente suprimido por autoridades para evitar disturbios religiosos masivos y crisis políticas en una región ya extremadamente volátil. Después de todo, si Gilgamesh fue verdaderamente real y si efectivamente poseía una naturaleza parcialmente divina, como afirman los textos antiguos, ¿qué implicaciones monumentales tendría eso para nuestra interpretación de la historia del mundo antiguo y las narrativas espirituales que crecieron de esos eventos? Una de las interpretaciones más provocativas y controvertidas, especialmente entre aquellos dedicados al estudio intensivo de profecías bíblicas, es la posibilidad de que Gilgamesh fuera verdaderamente uno de los Nefilim bíblicos. En Génesis 6:4, las escrituras describen una raza misteriosa de gigantes, los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, nacidos de la unión antinatural de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Estos Nefilim se describían como seres de poder físico extraordinario, inmensos en estatura corporal y finalmente corrompidos por violencia desmedida y orgullo sobrehumano. ¿Acaso es posible que Gilgamesh, un rey semidivino descrito como poseedor de características casi sobrenaturales, haya sido verdaderamente uno de estos seres híbridos mencionados en las Escrituras? Los partidarios de esta teoría señalan similitudes absolutamente llamativas e imposibles de ignorar. La fuerza física de Gilgamesh era completamente legendaria, trascendiendo cualquier capacidad humana normal. Sus acciones, especialmente durante la parte temprana de su reinado, rayaban en tiranía absoluta y crueldad sobrehumana. Oprimió a su pueblo con mano de hierro. Cometió actos que las Escrituras caracterizan como inefables y desafió abiertamente a los dioses establecidos. Solo a través del sufrimiento profundo y la muerte de su compañero más querido, comenzó a buscar sabiduría y redención.
El arco completo de su vida se asemeja extraordinariamente a la narrativa de grandeza caída encontrada tanto en textos bíblicos como en escritos extrabíblicos sobre los Nefilim y su destino final. Si Gilgamesh fue verdaderamente uno de los Nefilim, esto sugeriría que los mitos de Mesopotamia no son meramente tesoros literarios de valor cultural, sino recuerdos históricos auténticos de un mundo antediluviano manchado por la corrupción espiritual que finalmente llevó al diluvio global. Esta interpretación también colocaría a Gilgamesh directamente dentro de la narrativa bíblica de guerra espiritual que hace eco a través de las Escrituras. El conflicto eterno entre el propósito divino y el poder rebelde que desafía la autoridad de Dios. El hecho de que fuera enterrado específicamente bajo el río Éufrates, un río que es profetizado para secarse en los últimos días según Apocalipsis, solo añade dimensiones adicionales al misterio. ¿Acaso es mera coincidencia que su tumba se esté volviendo visible ahora, precisamente en un tiempo de creciente agitación global y trastorno espiritual sin precedentes en la historia moderna? A través del globo entero, la naturaleza misma parece estar sonando una alarma de proporciones cósmicas que trasciende cualquier precedente en la historia registrada. El clima ya no puede ser caracterizado meramente como fenómenos meteorológicos ordinarios. La creación gime con una intensidad, frecuencia e impredecibilidad que desafía toda explicación científica convencional. Mateo 24:7 registra las palabras proféticas específicas de Jesús: y habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto es el principio de dolores. Estas no constituyen desastres naturales en el sentido ordinario o predictible del término. Son señales divinas específicas, marcadores temporales divinos diseñados sobrenaturalmente para sacudir un mundo impenitente y despertar una iglesia que ha caído en letargo espiritual. Las inundaciones catastróficas barren ciudades enteras que una vez fueron consideradas geográficamente seguras e inmunes a tales desastres, mientras incendios forestales de intensidad sobrenatural arden descontroladamente a través de regiones enteras, reduciendo bosques milenarios a ceniza y desolación en cuestión de horas. Terremotos de magnitudes extraordinarias han golpeado con frecuencia alarmante en zonas históricamente inactivas, sacudiendo violentamente comunidades ubicadas a cientos de millas de distancia de cualquier línea de falla conocida. El hambre se cierne amenazadoramente sobre países previamente considerados completamente seguros en términos de seguridad alimentaria, impulsada tanto por declive ambiental como por conflictos armados creados deliberadamente por la mano del hombre. Estos eventos catastróficos no están ocurriendo de manera aislada o independiente. Se están acelerando exponencialmente en frecuencia e intensidad, y las escrituras bíblicas advirtieron específicamente que esta aceleración sería una señal inequívoca de los tiempos finales. Pero entre las más inquietantes y perturbadoras de todas las señales son aquellas que afectan directamente las aguas de la tierra. Apocalipsis 16:4 profetiza con absoluta claridad: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Mientras algunos eruditos descartan esto como puramente simbólico o metafórico, eventos recientes en todo el mundo sugieren una realidad mucho más sobria e inquietante. En la década pasada, múltiples ríos a través del mundo, en China, Perú, India e incluso cerca del Mar Muerto en el Medio Oriente, se han vuelto de un color rojo carmesí profundo que es imposible de ignorar o explicar fácilmente. Los científicos citan causas aparentemente racionales como floraciones de algas rojas o reacciones químicas específicas, pero el momento preciso
y la frecuencia creciente de estos eventos han dejado a muchos observadores profundamente inquietos. El Mar Muerto, un lugar ya directamente asociado con juicio divino en las escrituras sagradas, ha experimentado tales cambios de color dramáticos múltiples veces en años recientes. ¿Acaso esto es simplemente biología marina ordinaria o algo infinitamente más significativo y sobrenatural? Luego están las señales celestiales, fenómenos astronómicos que las escrituras bíblicas mencionan explícitamente como marcadores inequívocos del fin de la era actual. Joel 2:31 declara con autoridad profética: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Igualmente, Apocalipsis 6:12 habla específicamente de una luna roja sangre apareciendo en un cielo oscurecido de manera sobrenatural. En años recientes, lunas de sangre han aparecido con una frecuencia verdaderamente notable, frecuentemente coincidiendo con días santos judíos de importancia profética monumental. Mientras los fenómenos astronómicos pueden explicar estos eventos de manera individual, su momento específico y frecuencia creciente han llevado a muchos estudiosos de la profecía a preguntarse si hay fuerzas espirituales mucho más profundas en juego. Eclipses solares también han capturado la atención global de manera extraordinaria, particularmente aquellos que pasan directamente sobre tierras de significado bíblico incalculable. Cuando la oscuridad cae sobre regiones específicas durante las horas del día, es imposible no recordar las palabras específicas de Jesús sobre señales sobrenaturales que aparecerían en el sol, la luna y las estrellas como precursores de su regreso glorioso. Un descubrimiento verdaderamente impactante ha emergido recientemente del lecho seco del río Éufrates. Los científicos han confirmado oficialmente la existencia de un vacío geográfico masivo e inexplicable bajo el lecho del río. Lo que están llamando cautelosamente una cavidad subsuperficial, o en términos menos técnicos y más directos, un agujero gigantesco bajo el Éufrates que desafía toda explicación geológica convencional. Los datos iniciales obtenidos mediante radar de penetración terrestre de última generación impactaron incluso a los geólogos más experimentados y veteranos del mundo. El vacío es verdaderamente masivo, extendiéndose horizontalmente por una distancia que aún no ha sido determinada completamente y sumergiéndose a profundidades que van mucho más allá de lo típico para la composición geológica conocida de la región. Sus dimensiones extraordinarias desafían completamente el entendimiento convencional de cómo se forman y evolucionan los lechos de ríos a través del tiempo, especialmente en esta área históricamente dominada por estratificación sedimentaria típica y lecho rocoso compacto normal. Pero aquí, bajo las corrientes menguantes del Éufrates, existe una anomalía geológica verdaderamente extraordinaria, una cavidad abierta masiva que no puede ser explicada por erosión natural, acuíferos antiguos conocidos o fallas tectónicas previamente identificadas. Aún más inquietante y perturbador es lo que acompaña a este descubrimiento científico, un sonido misterioso de baja frecuencia que es completamente imposible de rastrear o explicar, emergiendo regularmente desde las profundidades insondables del vacío. Las estaciones de monitoreo sísmico locales detectaron por primera vez este fenómeno acústico extraordinario durante estudios sísmicos rutinarios de la región. Descrito por testigos presenciales como una resonancia de zumbido profundo que parece emanar desde las entrañas mismas de la Tierra, el sonido no es constante o predecible, sino que pulsa intermitentemente, a veces con intervalos de horas, a veces con diferencias de días completos. Este sonido misterioso vibra tenuemente a través del suelo sólido, tan sutil que únicamente equipo científico altamente sensible
puede capturarlo con precisión, pero lo suficientemente distinto y perturbador para provocar inquietud creciente entre residentes que viven cerca del área. Hasta la fecha actual, ninguna autoridad científica o gubernamental ha proporcionado una explicación oficial satisfactoria para este fenómeno. Algunos geólogos especulan cautelosamente que el sonido podría ser de origen geológico natural, posiblemente el resultado de cambios subterráneos masivos o bolsas atrapadas de aire reaccionando dinámicamente al desplazamiento dramático de agua. Otros investigadores creen que el patrón específico del sonido se asemeja inquietantemente a frecuencias moduladas artificialmente, llevando a teorías marginales sobre tecnologías ancestrales ocultas enterradas bajo el antiguo lecho del río durante milenios. Pero para muchos observadores, especialmente aquellos profundamente familiarizados con las escrituras proféticas, el descubrimiento ha despertado miedos espirituales mucho más profundos y fundamentales. Los estudiantes dedicados de profecía bíblica han llamado rápidamente la atención hacia Apocalipsis capítulo 9, un pasaje verdaderamente escalofriante que describe en detalle gráfico la liberación de entidades aterradoras desde debajo de la superficie terrestre. El texto sagrado relata específicamente cómo durante el sonido de la quinta trompeta apocalíptica, una estrella cae dramáticamente del cielo, desbloqueando lo que se describe como el abismo. De este abismo profundo asciende humo denso, oscureciendo sobrenaturalmente el cielo, y criaturas completamente diferentes a cualquier cosa vista antes en la historia emergen para atormentar a la humanidad rebelde. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. ¿Acaso es posible que este vacío, recién descubierto bajo el Éufrates, esté directamente conectado a esa antigua profecía apocalíptica? Es esta cavidad misteriosa de la cual sonidos rítmicos extraños ahora se elevan regularmente, el mismo abismo profético del que Juan el Apóstol habló hace casi 2000 años. Para algunos eruditos especializados, los paralelos son completamente imposibles de ignorar o descartar. El río Éufrates es explícitamente nombrado en múltiples profecías apocalípticas, especialmente en Apocalipsis 16, donde su secado dramático señala inequívocamente el acercamiento de eventos definitivos de los tiempos finales. Ahora, mientras el río se retira obedeciendo a fuerzas que trascienden la explicación humana, revelando ruinas olvidadas, tesoros hundidos durante milenios y anomalías geológicas largo tiempo enterradas, el descubrimiento de un agujero gapeante bajo su superficie parece casi escritural en su perfección profética. Es como si la historia registrada y la profecía bíblica estuvieran convergiendo en tiempo real ante nuestros ojos atónitos. El folclore local de la región añade combustible adicional e inquietante a la especulación creciente sobre estos descubrimientos extraordinarios. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Durante generaciones incontables, aldeanos que han vivido a lo largo del majestuoso río Éufrates han compartido cuentos transmitidos oralmente de generación en generación sobre lugares misteriosos y huecos bajo la tierra.
cámaras oscuras enterradas profundamente dentro de las entrañas de la tierra, donde espíritus antiguos o criaturas de leyenda han morado en silencio durante milenios. Hasta este momento histórico, tales historias fueron consistentemente descartadas como mito puro, superstición cultural sin fundamento o memorias exageradas de pozos colapsados ordinarios y sumideros naturales. Pero con esta nueva confirmación científica irrefutable de un vacío inexplicado de dimensiones monumentales, esos viejos cuentos ancestrales han resurgido con una urgencia verdaderamente inquietante. ¿Qué yace verdaderamente en las profundidades bajo el río Éufrates? ¿Es simplemente una anomalía geológica natural, una formación rocosa olvidada creada por fuerzas naturales que aún no entendemos completamente? ¿O es algo infinitamente más significativo, algo íntimamente ligado a una historia oculta, a dimensiones espirituales que intersectan misteriosamente con nuestro mundo físico? Algunos teólogos especializados en escatología creen firmemente que esto no constituye coincidencia en absoluto, sino tiempo divino perfectamente coordinado, una revelación gradual y sistemática de los misterios que fueron específicamente predichos en las Escrituras Sagradas. Los geólogos internacionales permanecen cautelosos pero fascinados, prometiendo investigación más exhaustiva en los meses venideros. Están en marcha planes ambiciosos para desplegar equipo de imagen avanzado de última generación, incluyendo drones subterráneos especializados para explorar meticulosamente la estructura interna de la cavidad misteriosa. Pero tales expediciones científicas enfrentan desafíos logísticos enormes e inesperados, desde terreno geológicamente inestable hasta interferencia constante de la capa freática en movimiento. Y durante todo este tiempo, ese sonido bajo e inquietante continúa pulsando misteriosamente desde las profundidades insondables, recordando constantemente a todos los observadores que este no constituye un descubrimiento científico ordinario o rutinario. Mientras se extienden las noticias de estos hallazgos a través de medios globales y redes sociales, las reacciones del público varían dramáticamente. Los escépticos académicos descartan categóricamente cualquier conexión profética, insistiendo que esto es meramente una formación geológica inusual, pero completamente explicable según principios científicos establecidos. Los activistas ambientales se enfocan primariamente en los peligros evidentes de la mala gestión de recursos hídricos, citando el secado dramático del Éufrates como evidencia irrefutable de la crisis climática global, no como advertencia divina o señal sobrenatural. Pero para millones de personas a través del Medio Oriente y mucho más allá, la convergencia extraordinaria de evidencia física tangible y lenguaje bíblico específico es completamente imposible de descartar o ignorar. Está el río Éufrates, revelando no solamente su pasado histórico oculto, sino también su papel profético crucial en el futuro inmediato de la humanidad. Se están rompiendo progresivamente sellos ancestrales, abriendo gradualmente puertas que han permanecido largo tiempo enterradas bajo las capas de la historia humana, mientras las aguas continúan retrocediendo inexorablemente y la tierra misma gime bajo el peso abrumador de sus secretos milenarios. Una verdad se vuelve cada vez más clara e innegable: el río Éufrates, que una vez fue la cuna de la civilización humana, testigo silencioso del surgimiento y caída de imperios poderosos, y ahora quizás el escenario principal para el desarrollo de profecías bíblicas, definitivamente no ha terminado de contar su historia. Y la pregunta que persiste, inquietante y sin resolver, es la misma que hace eco a través del mundo entero.
¿Está el abismo bajo el Éufrates agitándose una vez más después de milenios de silencio? Y si efectivamente es así, ¿qué fuerzas extraordinarias están a punto de elevarse desde sus profundidades ancestrales? En días recientes, el río Éufrates, asociado con innumerables leyendas ancestrales y advertencias solemnes en las escrituras bíblicas, una vez más se ha convertido en el centro absoluto de atención global. Mientras el agua retrocede a niveles nunca antes registrados, secretos enterrados bajo el lecho del río durante milenios enteros emergen gradualmente, sorprendiendo tanto a arqueólogos especializados como a la comunidad religiosa internacional. Según reportes verificados de fuentes mediáticas regionales confiables, un sistema extenso de cuevas ancestrales apareció súbitamente cuando el lecho del río Éufrates fue completamente expuesto por primera vez en la historia moderna. Estas cuevas no son simplemente grietas naturales ordinarias formadas por erosión, sino que poseen estructuras arquitectónicas complejas que claramente parecen haber sido creadas por manos humanas o alguna civilización avanzada desconocida. Los arqueólogos internacionales sospechan intensamente que esto podría representar los restos de una ciudad antigua completamente enterrada que existió desde un período histórico tan distante que la historia moderna nunca lo ha mencionado o documentado. No solamente eso, sino que rocas grandes con formas geométricas extrañas y símbolos grabados también fueron descubiertas, esparcidas sistemáticamente en la superficie del lecho completamente seco del río. Algunos expertos especializados creen que su estructura específica puede estar directamente relacionada con fundaciones monumentales o arquitectura antigua de civilizaciones perdidas, planteando la pregunta monumental: ¿hay una metrópolis olvidada yaciendo dormida en el fondo del Éufrates durante siglos incontables? Pero aún más aterradoras son las cuentas detalladas de gente local que ha vivido en la región durante generaciones. Testifican que han escuchado sonidos verdaderamente extraños e inexplicables viniendo regularmente de las profundidades subterráneas. Retumbos profundos, ecos que se asemejan a gritos lejanos, rugidos que no parecen provenir de ningún animal conocido. Estos sonidos misteriosos aparecen principalmente durante las horas nocturnas o cuando el espacio circundante se vuelve completamente silencioso, como si las fuerzas subterráneas fueran más activas en la oscuridad. Esta no es la primera vez que este fenómeno acústico extraordinario ha sido registrado oficialmente. Nuestro canal también ha documentado y mencionado el fenómeno de sonidos extraños emanando del río Éufrates en videos anteriores que hemos producido. Sin embargo, lo que realmente preocupa profundamente a los investigadores científicos es la última serie de hallazgos obtenidos por equipo sísmico internacional altamente especializado, instalado estratégicamente alrededor del área completa del río Éufrates. Los datos científicos recopilados muestran inequívocamente que hay vibraciones completamente inusuales, ocurriendo constantemente debajo del lecho seco del río. La intensidad específica y frecuencia particular de estas vibraciones son completamente diferentes a cualquier actividad geológica natural conocida, como terremotos ordinarios o cambios tectónicos predecibles. Algunos expertos geólogos describen la sensación como si hubiera alguna fuerza poderosa, moviéndose activamente o creando presión sistemática desde las profundidades más remotas de la Tierra. Pero la causa fundamental aún permanece completamente unclear y sin explicación satisfactoria. La combinación extraordinaria de hallazgos físicos tangibles, cuevas ancestrales inexplicadas, formaciones rocosas geométricamente extrañas, sonidos misteriosos que desafían explicación, junto con vibraciones tectónicas completamente inusuales,
ha alimentado numerosas teorías especulativas. Entre todas estas teorías, una hipótesis particularmente controvertida, pero igualmente escalofriante, se está extendiendo rápidamente entre la comunidad internacional de investigación y creyentes especializados en profecía bíblica. ¿Acaso podría ser esta la puerta física al abismo profético, la entrada específica al abismo mencionada directamente en profecías ancestrales de las Escrituras Sagradas? En Apocalipsis capítulo 9 de las Escrituras Bíblicas está escrito con absoluta claridad: una estrella cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo sin fondo. Y cuando el pozo fue abierto, subió humo de él como el humo de un horno, y el sol y los cielos fueron oscurecidos por el humo del pozo. ¿Está lo que está sucediendo actualmente bajo el río Éufrates directamente relacionado con esta advertencia profética específica? ¿O es todo simplemente una sincronía inexplicable, pero sin significado espiritual? Aunque no ha habido una conclusión oficial definitiva por parte de la comunidad científica internacional, es completamente innegable que todas las señales, desde factores ambientales y geológicos hasta elementos espirituales y proféticos, están apareciendo simultáneamente en la misma ubicación geográfica exacta, el lugar que una vez fue considerado la arteria vital de civilizaciones ancestrales y también la tierra específicamente asociada con profecías terribles sobre los eventos finales del mundo. ¿Cuál es la verdad fundamental que yace oculta bajo el río Éufrates? ¿Es esto simplemente el resultado predecible del cambio climático global y destrucción ambiental causada por la humanidad? ¿O constituye una señal inequívoca de un plan divino mucho más grande, siendo puesto sistemáticamente en movimiento? ¿Es posible que lo que ha estado sellado y oculto durante miles de años se esté revelando lenta pero inexorablemente a la humanidad contemporánea? La pregunta final que cada persona debe responder individualmente es: ¿estamos presenciando meramente un fenómeno natural extraordinario o somos testigos directos de parte de un plan divino que se está completando gradualmente ante nuestros ojos? Las aguas del río Éufrates continúan retrocediendo inexorablemente. Y con cada día que pasa, más secretos milenarios emergen desde sus profundidades ancestrales. Ya sean artefactos antiguos de civilizaciones perdidas, ciudades completamente olvidadas por la historia moderna, sonidos inexplicables que resuenan desde las entrañas de la Tierra o formaciones geológicas que desafían toda explicación científica convencional, una verdad permanece cristalina e innegable. Estamos viviendo en tiempos verdaderamente extraordinarios que no tienen precedente en la historia humana registrada. Para aquellos que abrazan y creen en la autoridad absoluta de las Escrituras Sagradas, estos fenómenos no constituyen meramente eventos arqueológicos fascinantes o curiosidades ambientales. Son señales espirituales inequívocas, marcadores divinos específicos en la línea de tiempo de la historia humana que señalan hacia eventos de importancia eterna. El río que una vez alimentó el jardín del Edén con sus aguas puras, que fue testigo silencioso del surgimiento y caída de imperios poderosos, que presenció las primeras civilizaciones del mundo desarrollarse en sus orillas fértiles, ahora puede estar revelando sus secretos más profundos y finales. Y esos secretos pueden ser mucho más que simplemente históricos en su naturaleza. Pueden ser fundamentalmente proféticos, señalando hacia eventos que determinarán el destino eterno de la humanidad. Mientras dirigimos nuestra mirada hacia el futuro inmediato, las preguntas fundamentales permanecen suspendidas en el aire.
Estamos presenciando el cumplimiento literal de profecías ancestrales que han esperado miles de años para su manifestación. Son estas las señales específicas de los tiempos que Jesús nos instruyó explícitamente que observáramos con vigilancia constante. Está la creación misma gimiendo en preparación anticipada para la revelación gloriosa de los hijos de Dios. Solo el tiempo revelará las respuestas definitivas a estas preguntas monumentales. Pero una verdad permanece absolutamente segura e inmutable. Aquellos que poseen ojos espirituales para ver con claridad y oídos para oír la voz de Dios, reconocerán que estos no son tiempos ordinarios en la historia humana. Son tiempos de revelación divina, tiempos de despertar espiritual global, tiempos cuando lo que ha estado oculto durante milenios está siendo traído sistemáticamente a la luz del día. La pregunta crucial que permanece para cada individuo es profundamente personal. ¿Estamos verdaderamente preparados para lo que está siendo revelado ante nuestros ojos? ¿Estamos espiritualmente listos para lo que puede manifestarse en los días venideros? Porque si las profecías bíblicas son verdaderas y confiables, si las señales que observamos son reales y significativas, entonces el mayor evento en toda la historia humana puede estar mucho más cerca de lo que cualquiera de nosotros jamás imaginó. El regreso glorioso del Rey de Reyes y Señor de Señores a esta tierra. Hasta ese día prometido, nos mantenemos vigilantes en oración, permanecemos fieles a las Escrituras y continuamos proclamando la verdad del Evangelio a un mundo que desesperadamente necesita esperanza. Porque aquel que prometió su regreso es completamente fiel a su palabra, y aquel que comenzó la buena obra de redención en nosotros la completará hasta el día de Jesucristo. El río Éufrates ha llevado secretos durante miles de años, preservándolos en sus profundidades como un guardián silencioso de la historia. Pero ahora, en estos días extraordinarios, esos secretos se niegan categóricamente a permanecer enterrados por más tiempo. Cada descubrimiento que emerge de sus aguas retrocedientes constituye un testimonio. Cada artefacto ancestral es una voz del pasado que habla al presente. Cada formación misteriosa es una señal que apunta hacia un futuro que ha sido predicho con precisión sobrenatural. El mundo tal como lo conocemos está experimentando transformaciones fundamentales que trascienden lo natural para adentrarse en lo sobrenatural. Los cielos se sacuden con fenómenos inexplicables, la tierra gime bajo el peso de secretos milenarios y las aguas ancestrales revelan tesoros que han esperado este momento específico en la historia para emerger. No estamos simplemente observando cambios climáticos o descubrimientos arqueológicos rutinarios. Somos testigos de la convergencia extraordinaria de la historia humana y la profecía divina, del tiempo cronológico y el tiempo de Dios, de lo natural y lo sobrenatural. Las señales están manifestándose con una claridad que es imposible de ignorar para aquellos que conocen las Escrituras. Los patrones se están alineando con las predicciones bíblicas de manera que trasciende cualquier posibilidad de coincidencia. El Éufrates se seca tal como fue profetizado. Los cielos muestran señales como fue predicho. La tierra revela sus secretos como fue anunciado. Las naciones se agitan como fue advertido. ¿Qué más necesitamos ver antes de reconocer que estamos viviendo en los días que los profetas anhelaron contemplar, los días que los apóstoles anticiparon con expectativa, los días que toda la creación ha estado esperando con gemidos inefables? La pregunta no es si estas son señales de Dios. La evidencia es abrumadoramente clara para aquellos que tienen ojos para ver. La pregunta es si estamos respondiendo apropiadamente a estas señales divinas. ¿Estamos viviendo como personas que verdaderamente creen que el regreso de Cristo es inminente?
¿Estamos proclamando el Evangelio con la urgencia que estos tiempos demandan? ¿Estamos preparando nuestros corazones y las vidas de aquellos que amamos para el encuentro con nuestro Salvador? El tiempo de la indiferencia espiritual ha terminado. El tiempo de tratar las profecías bíblicas como curiosidades académicas ha pasado. El tiempo de vivir como si tuviéramos siglos para prepararnos se ha agotado. Estamos viviendo en la generación que puede presenciar el cumplimiento de todas las cosas, la generación que puede ver la culminación de la historia humana, la generación que puede experimentar la segunda venida de Cristo en gloria y poder. Que cada uno de nosotros viva con la conciencia plena de la proximidad de estos eventos eternos. Que proclamemos la verdad sin temor ni vergüenza. Que amemos sin reservas y sirvamos con dedicación total. Porque el tiempo es corto, las señales son claras y nuestro Rey viene pronto. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Si este mensaje tocó tu corazón, activa las notificaciones, suscríbete a nuestro canal y comparte este video con quienes más amas. Porque lo que está ocurriendo en el río Éufrates no es solo historia antigua saliendo a la luz, es la historia eterna escribiéndose delante de nuestros ojos. Las señales ya están aquí. El momento es ahora. La decisión es tuya. ¿Estás listo para lo que viene? Que Dios te bendiga abundantemente y te guarde con paz, sabiduría y esperanza en estos tiempos finales.